Ustedes lo van a ir leyendo, chicos. Esto ya se ha llegado al Classroom, ¿ya? Lo van a ir, solamente yo les voy a ir explicando algunas cosas. Por ejemplo, acá dice instrumentos de medición eléctrica, aparatos de medidas analógicas. Ustedes, como saben, los analógicos son aquellas que tienen aguja, ¿verdad? Ellos pueden ser electrodinámicos, electrostáticos, dependiendo mucho, ¿no?, al tipo de medida que yo quiera realizarla, ¿no? Entonces, a eso, más que todo a eso se refieren las analógicas. Hoy en día seguimos utilizando las analógicas, ya no, ¿verdad? Casi muy pocos instrumentos, solamente se utilizan estos aparatos analógicos en tableros ya empotrados, ¿no? Directamente, ahí van a ver los voltímetros, amperímetros, el cosfímetro, ¿no? Pero para mediciones directas, o sea, violentas, nos agarramos solamente las digitales, ya no utilizamos las analógicas. ¿Eso por qué? Porque nos da más facilidad y más facilidad en el tiempo y para poder determinar con más exactitud en las digitales las lecturas que en las analógicas, ¿no? ¿Cómo se conectan los aparatos de medición eléctrica? Eso mucho depende, ¿no? ¿Qué instrumento? O sea, qué quiero medir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero medir un voltímetro, o sea, la tensión en un circuito, tengo que ponerlo en paralelo, ¿verdad? Mis dos puntos de mi tester lo pongo en los dos extremos por decir, si yo en mi circuito tengo un foco, ¿qué voy a hacer? Voy a poder medirlo en los extremos del foco, ¿no? ¿Qué tensión está, uh, que el voltaje que tiene, ¿verdad? Eso sería, ¿no? En cualquier circuito, ¿no? Entonces el voltaje, o sea, si yo necesito saber de un tomacorrientes o de un enchufe, como ustedes quieran llamarlo, agarro mi tester, ya sea analógico o digital, lo pongo, ¿no? Sus dos terminales a mi toma y voy a determinar qué voltaje es. Ahora, por decir, si en un circuito de serie está por decir o sea, dos foquitos, yo quiero medir la tensión, ya no de los 220, ¿verdad? Va a depender mucho de la resistencia de cada foco. Ya no, o sea, por decir, uno va a ser, va a ser un 80 y el otro va a ser 120 o 140, ¿no? Entonces, para que nos dé los 220 voltios. Mientras que en paralelo, o sea, cualquier instrumento que esté, o sea, si yo alimento a mi circuito con 220, ya sea mis televisores, radio, cualquier instrumento, en paralelo tiene que ser la misma, o sea, los 220. No será exactito, pero va a marcar entre 219, 219.5, así me va a marcar en los diferentes equipos, ¿no? Ese sería lo que es la medición, tanto lo que es la medición del voltímetro. Ahora, ¿cómo yo mido la corriente en un circuito? Con pinza es fácil, ¿verdad? Agarro una pinza y directamente al cable lo pongo, ¿verdad? Lo agarro y listo. Ya voy a tener la medición, lo que es la medición en corriente, ¿no? Entonces, de esa manera también puedo determinar. Pero en un analógico para medir la corriente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, tenemos que ir al circuito, ¿no? Y ponerlos de así en serie en nuestro amperímetro, ¿no? Y además hay que fijar en nuestro tester analógico, poner sus terminales correctos, ¿no? Lo que es para el amperímetro, porque si yo no lo pongo de manera correcta, eh, no voy a, no, tal vez voy a producir un cortocircuito, ¿no? En mi mismo tester. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para evitar todo para cerrar, y además para abrir un circuito, eh, tengo que, a ver un momentito, chicos. García Marcos. Tengo que abrir el circuito, porque si yo voy a abrir un circuito que esté consumiendo corriente, voy a provocar un chisporroteo, ¿verdad? Al momento de sacar el cable va a producir un pequeño chisporroteo. Entonces, siempre tengo que yo bajar la cuchilla, que se ve, y recién abrir el circuito y recién poner lo que es mi tester analógico para medir corriente, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Ahora, por decir, para medir lo que es un batímetro, o sea, para medir la potencia de un cierto equipo, de unas ciertas cargas, ¿qué es lo que hacemos?
tenemos que colocar sus terminales, los dos terminales de entrada a lo que es a mi batímetro, y aparte de eso yo tengo que conectar mi batímetro mismo. Para medir el batímetro, ¿qué cosas debe tener? O sea, internamente, ¿qué cosas tiene que tener? ¿Qué cosas tiene que medir? Tiene que medir tensión, cociente y cos-phi, ¿verdad? Con esos tres datos, el equipo me mide la potencia, porque la potencia es igual a B por I por cos-phi, ¿verdad? Entonces, ese instrumento realiza eso, mide la tensión, mide la cociente y su factor de potencia o cos-phi va a medir internamente. Y nos va a botar directamente en display, ¿no? ¿Qué potencia activa? O sea, el instrumento nos va a medir potencia activa. Si me está leyendo un cos-phi, me está midiendo potencia activa. ¿Cuándo va a ser potencia aparente? Entonces, de un foco de 60 vatios, cuando yo digo un foco de 60 vatios, para mí eso es potencia aparente. Potencia activa es cuando ya está consumiendo energía eléctrica, cuando ya hemos encendido el foquito en sí. Eso es potencia activa. Y lo otro es potencia aparente, cuando no está sometido a tensión. ¿Cómo se miden las magnitudes eléctricas con un multímetro? Mucho depende, ¿no? ¿Qué tipo ¿no? Por ejemplo, hay aparatos magnetoeléctricos, aparatos electrodinámicos, instrumentos de inducción, electrotérmicos, electrostáticos, ¿no? Dependiendo mucho del tipo de instrumento. Por ejemplo, los aparatos magnetoeléctricos, ¿no? Generalmente está basado por lo que es un imán, ¿no? Entonces tiene una polaridad, un norte y un sur. Entonces, cuando queramos medir esta aguja, va a empezar a desplazar, ya sea a la izquierda o sea a la derecha, ¿no? Esos son los aparatos magnetoeléctricos. Los electromagnéticos, o sea, ¿por qué decimos magnéticos? Es porque internamente se crea un campo magnético al momento de hacer la lectura. Entonces, estos equipos pueden ser ya sea el amperímetro o el voltímetro, ¿verdad? Acá tenemos en figura, lo vamos a agrandar un poco más. Acá tenemos, por ejemplo, este voltímetro, este amperímetro había sido de corriente continua y el voltímetro de corriente continua. ¿Y cómo sabemos que es de corriente continua o corriente alterna? Por ejemplo, acá dice una A es un amperímetro y solamente tiene una raya, ¿verdad? Acá por debajo de la A. Eso para mí me está diciendo que es de corriente continua. Y si fuera en una onda, o sea, una ondita, eso me significa que es alterna, ¿verdad? O sea, si yo lo pongo este amperímetro a una corriente alterna, o sea, ya fue el amperímetro, se reventó. Lo mismo el voltímetro, ¿no? Este voltímetro solamente tiene para medir corriente continua, no para medir corriente alterna, ¿ya? También tenemos aparatos de medición electrodinámicos, ¿no? Por ejemplo, acá también lo que es un batímetro, ¿no? ¿Y de cómo sabemos que es un batímetro? Acá claramente nos dice watts, ¿no? Ahí ya podemos saber si es uno que nos va a medir la potencia. Esta nos mide potencias activas, no nos mide potencias aparentes, tampoco nos mide potencias reactivas. ¿Cuándo nos va a medir un instrumento potencia reactiva? Cuando aquí diga watts hora, o sea, kVAR reactivo. Cuando dice watts, sí, como dice, es potencia activa. Hay otros instrumentos que miden la potencia reactiva. Cuando dices reactiva es VAR, o sea, o potencia reactiva o voltaje reactivo, ¿verdad? No, entonces hay que tener mucho en cuenta eso también las unidades, ¿no? Como es vatios, me está midiendo potencia activa. Las de inducción, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una bobina que está rollado en unas chapas eléctricas. Acá se va a producir una inducción. Esa misma inducción que está produciendo acá va a poder pasar aquí a este otro lado. Fíjense, acá tenemos lo que es la longitud, o sea, dependiendo mucho de cuánta bobina está envuelto acá, y nos va a poder transmitir a este otro lado, a otro sí. ¿Quiénes hacen eso? Hacen los transformadores. Esos son generalmente es por inducción, ¿ya? Por eso todo transformador siempre tiene estas chapas de silicio, ¿verdad? También tenemos aparatos de medición electrotérmicos.
cuando dice electrotérmico, o sea, cuando dice térmico, está midiendo es un instrumento de medición la temperatura, ¿ya? Puede ser de contacto que ella le llama, por ejemplo, cuando nos vamos a hacernos revisar, a veces nos ponen un termómetro, sirve bajo la lengua o en las axilas, ¿verdad? Eso es de contacto. Y las otras, las que son de láser, o sea, tú apuntas, las que últimamente se están viendo, ¿verdad? Tú apuntas a un cierto, en este caso, por decir, a tu brazo o a tu cuello, no hacen contacto, ¿no? Directamente con láser. Y el láser rebota al instrumento y ahí nos está midiendo lo que es la temperatura. También tenemos los aparatos electrostáticos, ¿no? Generalmente sirven para realizar comprobaciones de correcto funcionamiento. Eso ya son de laboratorio en sí, ¿no? Los electrostáticos. Bien, ahora nos vamos a ir directamente a lo que son los aparatos de mediciones digitales, ¿no? Acá tenemos lo que es lo que es el multímetro. ¿Por qué es un multímetro? Porque tiene para poder realizar varias mediciones. En este caso, tenemos para hacer mediciones de tensión en corriente continua. También nos sirve para medir la tensión en corriente, ¿verdad? Tenemos para medir la corriente en continua y en alterna. También nos sirve para medir lo que es la resistencia, ¿verdad? Acá tenemos lo que es una resistencia, ¿no? Y acá lo que es, cuando ven este signo es cuando, para medir continuidad generalmente, ¿no? Cuando agarramos un cable, por decir, lo ponemos en nuestros extremos, entonces nos va a sonar, incluso tiene un ruido, ¿no? Empieza un titileo, que se, ¿no? Un ruidito, eso nos está diciendo que el circuito está cerrado. Hay una continuidad en ese cable, ¿no? En algunos también tiene para medir lo que son los diodos, ¿no? Medimos el diodo en qué estado está, si está en buen estado o en mal estado, ¿no? Entonces nos sirve también para eso. Y algunos testers también tienen para medir lo que es la temperatura. Algunos vienen, o sea, los que son ya los muy buenos, así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, acá tenemos lo que es el multímetro. Instrumentos, el telurómetro. ¿Y esto para qué sirve? Esto nos sirve para medición lo que es los sistemas de atesamiento. Algunos también lo conocen como Meiger, pero el Meiger generalmente utilizamos para lo que es la medición de las bobinas. ¿En qué estado están nuestras bobinas? Pueden ser las bobinas de mi motor o pueden ser las bobinas de mi transformador. Para eso utilizamos lo que es el Meiger. El Meiger, ¿no? Medir el aislamiento, en qué condiciones ya está mi aislamiento, ¿no? En este caso, el instrumento del telurómetro, cuando escuchan telurómetro, eso nos está indicando que nos va a medir, por decir, generalmente este telurómetro viene con tres terminales, acá, como ven, tres, ¿verdad? Estas dos son del mismo instrumento, son de casi 15 centímetros de largo. Si yo plantara acá mi base de cobre, y esto va a ser para mí mi pieza. O sea, en este caso, este homenaje, o sea, voy a plantar mis dos picas, o sea, picas se lo llama a mi instrumento, y donde he puesto mi jabalina, generalmente ponemos de 1 metro. Cuando queremos hacer buenos sistemas de malla tierra, colocamos de 2,40 metros, ¿verdad? O 2,20 metros. Entonces, yo, por decir, yo he puesto mi malla de tierra, he hecho un mejoramiento de mi tierra. Puedo medir a cuánto llega mi tierra. ¿Cuánto? O sea, ¿qué valor tiene mi sistema de tierra, ¿no? Por debajo de 15 ohmios decimos que es ya una buena tierra. Ya por arriba de ellos, entonces, o sea, es mala tierra. O sea, cuanto más bajo sea la resistencia, o sea, cuando hay una fuga de corriente en algún equipo, entonces ese va a descargar directamente a tierra, esta varilla. O sea, esta varillita, una vez que hemos hecho la medición, esta varilla va a ir a mi tablero. O sea, esto va a sacar sus cables, esto va a ir afuera. De acá hasta mi varilla va a ser continuo, o sea, se va a quedar eterno ahí. Esta voy a llevar a mi tablero mediante otro cable, voy a ir así pesadito hasta mi tablero. Entonces, en mi tablero voy a poner en una base de cobre donde diga tierra, ¿no? Entonces, ahí tiene la simbología de tierra.
Entonces, todos los instrumentos, pueden ser motores, algunos equipos, van a ir a esa base de cobre. Cuando hay una fuga, por decir en mi motor, ¿cuándo sabemos que va a haber fuga? A veces nos acercamos, queremos apoyarnos, por decir, nuestra mano a la carcasa del motor cuando está en funcionamiento y rápidamente nos bota, o sea, nuestro instinto es levantar rápidamente nuestra mano. ¿Por qué? Porque hay una fuga corriente en esa carcasa. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, entonces el mismo motor tiene su sistema de tiesto, o sea, tiene una bornera internamente dentro de la caja de borneras, tiene un borner donde exclusivamente vamos a ir un cable, de ahí vamos a jalar hasta mi tablero donde está mi base de cobre de tierra. Entonces, cada que haya fuga en esa mi carcasa, se va a descargar directamente por ese cable, ¿no? Entonces, hay un sistema de seguridad mismo, ¿no? Hay algunos equipos también que por alguna razón se ha tesado a nuestro sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro sistema de tierra, o sea, jalar un cable hasta mi base donde está mi puesta a tierra. Para eso es lo que generalmente hacemos, la puesta de tierra. Por ejemplo, en lo que son los transformadores, o sea, háganse de cuenta que en el tecnológico tenemos un transformador, ¿verdad? Esa también tiene su puesta a tierra, tiene su jabalina. O sea, desde el transformador está bajando a una jabalina, a eso lo llamamos jabalinas, ¿no? Uh, Nuestra puesta a tierra, o sea, eso también está bajando a esta jabalina, ¿no? Entonces, y eso está colocado ¿a dónde? A la carcasa del mismo transformador, entonces va a bajar ahí, va a tener su puesta a tierra. Esos son normas de seguridad, ¿no? Que se debe realizar. Entonces, para eso nos sirve lo que es el telurómetro. Vamos a ir al otro, lo que es para medir el inductómetro. ¿Qué es el inductómetro? Ese nos sirve para medir la inductancia. ¿A qué se refiere pero inductancia? Es a la bobina. O sea, si yo tengo un motor arrollado, o sea, con unas bobinas, porque todo motor tiene sus bobinas, ¿verdad? Yo me mido en sus dos terminales la bobina, ese me da engenios. ¿Ya? La unidad que me da eso no me da en ohmios, me da en engenios. O sea, toda bobina tiene la parte inductiva y la parte resistiva. Yo puedo medir con tester, por decir, la misma bobina, la resistencia. También me va a medir la resistencia. Y si yo lo pongo el inductómetro, también nos va a medir la inductancia. Entonces, para eso nos sirve la inductancia. Las reactancias en los tubos fluorescentes tienen sus reactancias, ¿verdad? Son bobinas internamente. Entonces, si yo agarro yo mi inductómetro, voy a ver cuántos hensios equivale esa mi bobinita. O sea, todo, o sea, cuanto mayor sea la cantidad de bobina enrollado, o sea, va a ser, o sea, nos va a marcar el inductómetro mayor, o sea, la inductancia va a ser mayor. Para eso nos sirve lo que es el inductómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es en líneas de transmisión, por ejemplo, cuando son las líneas aéreas de aluminio, son largos kilómetros y kilómetros, si yo agarrara sin tensión, esto se mide sin tensión la inductancia, ¿ya? O sea, van a tener mucho cuidado. Tiene que estar sin tensión para medir inductancia, porque si le mides con tensión, chao instrumento, va a volar también, ¿no? Y todo conductor tiene su inductancia y su resistencia. Las líneas aéreas de aluminio tienen inductancia y tienen también resistencia. O sea, todo conductor tiene esas dos características, resistencia y inductancia, ¿ya? Si necesitan saber algo más, chicos, me cortan y me van preguntándome. Ahora vamos a ver lo que es el probador de aislamiento. A este le llamamos el Megger. Este es el Megger. O sea, ¿qué es lo que mide el Megger? Mide el aislamiento de mi bobina. ¿En qué estado está mi aislamiento? ¿No? Entonces, el aislamiento va a ser mayor cuando tenga buen aislamiento. Por si un motor nuevito, su aislamiento va a ser nuevo. Pero ya cuando empieza a trabajar con los años, de aquí a unos 3 o 2 años, vemos, entonces su aislamiento ya va a empezar a bajar. Cuando un motor ya, por decir, ha trabajado 20 años, ¿qué es lo que va a pasar? Su aislamiento internamente por la calor ha empezado a desquebrajarse, a hacerse como escamas, a partirse así.
todo el aislamiento, el barniz que tienes ya empezó a deshacer, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando va a empezar a hacer más trabajo, ese aislamiento ya no va a servir. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un corte interno y se quemó el motor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me guiamos el tester, ven el Megre, cómo está su resistencia del aislamiento. Si está muy por debajo, por decir, entonces yo tengo que hacerlo mantenimiento, saco el motor, lo desarmo todo el motor y lo vuelvo a barnizar. Puedo barnizarlo con secado lento o con secado rápido. Ahí también barnices de calidad. ¿Cuál es el de secado rápido? El del spray. Ustedes cuál pasan en spray el barniz, todas las bobinas lo pasan y eso va a secar, por decir, en un minuto ya va a estar seco. Pero hay barnices, por ejemplo, que es con secado lento. O sea, tú le pasas, eso hay que prepararlo, ¿no? Lo sacas el barniz en un botecito y con brochita, vas pasando a la bobina y lo dejas secando, pero internamente tienes que poner un foquito incandescente, cosa de que produzca internamente calor dentro del mismo estator del motor. Eso va a ir secando con la calor que está produciendo el foco incandescente. Entonces va a ir secando lento. Puede secar en 6 horas, 8 horas, ¿no? Y de cómo vamos a ver de qué ha secado, nos vamos y con nuestra mano palpamos, ¿no? Y cuando ya está seco, entonces volvemos a armar el motor y puede trabajar ya nuevamente. Y vamos a volver a medir con el mismo Meiger, ya nos va a dar otro valor. No será un valor o sea, buenísimo, ¿no? Porque tampoco va a subir para un valor bueno. El valor bueno va a ser cuando esté nuevito. Cuando ya barnizamos, solamente le estamos aumentando su vida al motor nada más, ¿no? Eso no lo van a hacer por decir cada mes, el barnizado lo van a hacer seguramente cada 6 meses, ¿no? Una pequeña barniz, cuando ya está extremadamente caliente. Pero cuando no está caliente, clarito, o sea, el mismo cobre, cuando ya empezó a trabajar, el mismo cobre dentro de lo que es el motor del transformador, ya empieza, ya tiene un color medio oscuro, el mismo cobre. Entonces, ese es mi motorcito, ya está empezando a dar su vida útil, porque todo motor, todo equipo tiene, ¿no?, su vida útil, nada es eterno, ¿no? Para eso nos mide lo que es el medir. También tenemos lo que es para medir capacitores, y lo llamamos el capacímetro, ¿no? Y ese nos mide en farads. Por decir, acá generalmente todos los capacitores vienen para qué tensión está y de cuántos faradios o microfaradios está. ¿Y cuándo se ha arruinado un capacitor? Generalmente, a ver, estos capacitores, estos pequeños, lo vamos a ver lo que es en electrónica, ¿verdad? Pero para lo que es el arranque de motor monofásico, a veces tienen capacitores ya un poco más grandes, ¿verdad? Y ellos están dentro ya de la caja de bones, dentro del mismo motor monofásico. Y esos también tienen su plaquita donde dice de cuántos voltios y cuántos microfarados o faradios. Por decir, mi motor yo le enchufaba y no arranca, o sea, está sonando, queriendo arrancar, pero no arranca. Entonces, ya tengo que sospechar de que mi capacitor ya está dañado. Y lo más probable, lo más fácil de detectar cuando está dañado un capacitor es en esta parte de acá, donde están sus dos patitas, se hace como bola, o sea, se ha inflado aquí, se infla esto. Entonces ahí decimos ya que se ha dañado. Pero eso no basta, pero así para ver visualmente cuándo se ha dañado, se ha inflado, seguro que se ha dañado, pero tal vez por la temperatura de acá, del ambiente, tal vez se ha inflado. ¿Y cómo comprobarlo? Es con el capacímetro. Veo, lo pongo, lo conecto a mi capacímetro. Si es de 20 microfarads, por decir esto, voy a poner en mi escala, ¿no? Uno que sea, no voy a poner a uno de 10, ¿verdad? Tendría que poner a uno de 20 o a uno mayor, mi selectorcito. Lo pongo el selector adecuado y mido. Y si me marca los dos, por decir si es de 20 microfarads, y me marca por decir 19.5 así, o 20.5, mi capacitor está bien, o sea, no se ha dañado, ¿no? Si me marca por decir, o sea, de los 20 me marca 1, 2 microfarads, entonces ya pues decimos que ya fue su vida útil del capacitor, ¿no? Para eso nos sirve este capacímetro, ¿no? Para medir. Y también tenemos lo que es en el tecnológico.
Esto también tenemos. Para medir inductancia también tenemos. Este telurómetro también tenemos en laboratorio, chicos. Algún día lo vamos a conocer. Ay, por ejemplo, este nos sirve para medir potencias activas, ¿no? Aquí están sus tres patitas, ¿no? Mides vos, fíjense, aquí está abriendo el circuito y pone sus dos. ¿Para qué está midiendo? ¿Para qué está abriendo esto? Para poner como si fuera un amperímetro, ¿verdad? Ahora, entre este punto y este otro punto está midiendo la tensión. Internamente realiza o sea, las comparaciones y nos va a botar directamente la potencia activa. Pero esto solamente nos sirve para potencias pequeñas, por decir de 500, por debajo de 1000 vatios. Si nos quedamos a medir, por ejemplo, en una industria la potencia total que se está consumiendo, tengo que colocar otros instrumentos ya de mayor potencia. Hay también instrumentos para poder realizar este tipo de mediciones. Acá, en este caso, son para medir potencias activas pequeñas. En tecnológico no tenemos así con este, tenemos otro tipo para medir potencias activas. ¿Ya? También tenemos lo que es el instrumento para medir el COSFI, el cosfímetro o el factor de potencia, ¿verdad? El FE cuando está por debajo de 0,85, o sea, en las casas no hay problema, no nos cobra multa el FE cuando nuestro factor de potencia está por debajo de 0,85. ¿A quiénes cobra el FEC? A las industrias. Cuando su factor de potencia está por debajo de 0,85, le cobra multas a la empresa. Entonces, a veces es por eso que colocamos lo que se llaman los bancos de capacitores. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar, ¿no? El factor de potencia o su COSFI por arriba de 0,85, por debajo de 0,95. Nunca hay que sobrepasar de 0,95. ¿Por qué? Porque los mismos capacitores te consumen energía y no nos conviene, ¿no? Va hasta que llegue a 0,87, que fluctúe entre 0,87 y 0,90. El COSFI estás bien, o sea, no te va a cobrar multa, ELFE. O sea, y fíjense cómo está conectado mi COSFímetro, ¿no? Tiene tres patitas, por decir, es mi motor trifásica acá, ¿no? COSFímetro tiene sus tres patitas, lo conecta y directamente nos va a marcar acá, ¿verdad? En esta parte, si es motor, nos va a marcar en esta parte, inductivo, ¿verdad? Porque acá dice inductivo y capacitivo. No nos importa capacímetro. Lo que nos interesa es esto. Que sea, o sea, si es 0,5, aquí 0,9, por decir en 0,8, ¿no? De aquí, que fluctúe aquí. Aquí que vaya fluctuando. Cuando apaguemos algunos motores, por decir, si está en 0,90, va a bajar a 0,86, ¿verdad? Va a ir bajando. O aumentamos otras cargas más inductivos, ese igual va a ir bajando. Cuando empezamos a sacar motores, entonces tiene que ir fluctuando en nuestro, y nunca tiene que ser menor a 0,85, ¿no? Entonces, también tenemos estos instrumentos para medir el COSFI. También hay en digitales, ¿ya? En el mismo, por ejemplo, en el mismo batímetro a veces viene lo que es el COSFímetro. Incluso en el mismo batímetro nos marca, aparte de marcarnos la potencia activa, nos mide la factor de potencia, también nos mide la cociente. O sea, tiene esas cualidades el batímetro, ¿no? De poderte medir la cociente, tensión y el COSFI también. Entonces, para eso nos sirve lo que es el cosfímetro. ¿Esto dónde se coloca? Fíjense, acá no puedo estar llevando esto, ¿no? Para medir mi cosfímetro. Generalmente, cuando ven así estos analógicos con aguja, siempre están empotrados en los tableros. O sea, esos ya ahí se quedan hasta que se quemen, ¿no? Pero si yo quiero medir un factor de potencia de pequeñas cargas, seguramente voy a ir con un digital ya, ¿no? Como en este caso, ¿no? O sea, en estos casos también tenemos lo que es el cosfímetro. Bien, acá tenemos para lo que es el cosfímetro. Acá, como ven, hay de diferentes, ¿no? Aquí tenemos que solamente con poner sus pinzas podemos poner el cosfí. O midiendo, ¿no? Con esta pinza. Y aparte, esta pinza solamente nos mide cociente, ¿no? Para medir el cosfí también necesitamos la tensión. Entonces hay que poner sus chicotillos y hay que poner la conexión, ¿sí?
A ver, vamos a ver algunos, no se van a salir jóvenes. Profe, del cosímetro. No te escucho bien, a ver. Adelante, adelante. Eh, Profe, del cosímetro, ¿cuál es mejor? ¿El analógico o el digital? ¿O los dos son iguales? Eh, si cuanto tú quieres tener mayor precisión, pero el digital, ¿no? Hay veces este cosfímetro, como decir, si no has colocado, por ejemplo, tablero lo has colocado medio chueco, lo has empotrado medio chueco, entonces tu lectura no va a ser tan exacto, ¿verdad? Mientras que en la digital hagas de un costado de lo que sea, te va a marcar el mismo valor, ¿no? Entonces las digitales, o sea, son un poco más, diríamos, más exactos que las analógicas. O sea, todo instrumento, todo para medir cualquier, ya sea corriente, voltaje, potencia, el analógico no es exacto. O sea, si tú lo estás agarrando mal a tu equipo, si te dice ese equipo que tienes que agarrarlo en forma vertical y tú lo has puesto en forma vertical, ya te está marcando un error, o sea, no te va a marcar exacto. Mientras que un digital, con mayor confianza, no va a ir, nunca se queda quieto el mismo digital, ¿no? ¿Verdad? Te marca por decir 220, te está marcando 219.95. Después de pocos datos, 219.97, 98. O sea, nunca está quieto. O sea, pero es más exacto. El entero ya te está dando con más exactitud. Solamente el decimal te va variando 1, 2, 3, así, ¿no? Pero es más exacto el digital. Ah, ya está bien, profe. ¿Y el de medición de potencia de arribita, profe? No sé si puede subir un poquito. ¿Está? Sí, el de pinza, o sea, no es pinza perimétrica o es pinza de potencias. Ah, Ese, mira, fíjate, por ejemplo, en este circuito, fíjense, sí, yo quiero medir, por ejemplo, la potencia. Para medir potencia, ¿qué necesitamos? Tensión cociente, ¿verdad? Con esos datos vos puedes medir la potencia, porque potencia es igual en ecuación, te dice B por I por cos phi, o en sí. continua te dice B por I solamente, ¿verdad? Entonces, fíjate, en este circuito estoy poniendo mi pinza. ¿Aquí qué estoy midiendo? Si pongo en este mi cable, esta mi pincita, ¿qué me está midiendo aquí? Esta me está midiendo la corriente ya, ¿verdad? Sí, profe. Internamente esta me está midiendo corriente. Ahora, si yo pongo estas dos patitas en esta mi carga, Sí. en paralelo, me está marcando la tensión, ¿verdad? Ahora, si estas dos yo lo agarro, estos dos patos yo lo pongo aquí y aquí, o sea, me está marcando de todo el circuito. En este caso me está marcando la potencia solamente de y la corriente. O sea, la corriente en Ah, serie ya, es la ya. misma, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? En serie. Pero la potencia, en este caso, está marcando solamente de estas resistencias. ¿De qué potencia es? Pongo Ah, ya, ya. mis dos terminales para tensión y mi pinza en corriente. Ya con esos datos me va a marcar la potencia activa, ¿no? Ahora, hay otro caso también, ¿no? Por ejemplo, si no tiene esta pinza, solamente es un multímetro. Necesariamente tengo que abrir el circuito, ¿no? Para poner mis dos pinzas. ¿Para qué? Para que mida la corriente. Ahora, entre esta y esta otra, me está marcando la tensión. O sea, me está marcando lo mismo, ¿no? La misma potencia, pero ya de diferente valor que esta, ¿no? De esa manera también se puede. O sea, la potencia siempre tiene que tener los valores de tensión y corriente. Con esos valores va a poder, internamente va a ser ya sus cambios, entonces directamente va a botar ya lo que es la potencia activa. Ah, ya está bien, profe. Muchas gracias. Listo, Jorge. No se van a salir jóvenes todavía. Quiero hacerles ver otra cosa. Every single day, I'm gonna make
Habla Causita, en este video te muestro el método más usado para la medición de la resistencia de la puesta a tierra, donde la medición de un sistema de puesta a tierra no puede ser mayor a 25 ohmios. En el esquema se observa la forma en que se instala el telurómetro para realizar las mediciones por este método. Bueno Causita, este es el telurómetro con el que realizaremos las mediciones. Es un telurómetro de la marca Kyoritsu modelo 4105A. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar el cable amarillo a nuestro equipo y proceder a extender todo el cable, aproximadamente a unos 9 metros de la ubicación de nuestra puesta a tierra. Luego, vamos a colocar nuestro electrodo auxiliar y con ayuda de un martillo procedemos a clavar en el jardín. Procedemos a conectar el cocodrilo en el electrodo auxiliar. Este cable es el que vamos a mover a diferentes distancias para calcular un promedio de la resistencia del sistema. Ahora vamos a conectar el cable de color rojo. Extendemos el cable aproximadamente a unos 20 metros de la ubicación de la puesta a tierra en línea recta y en la misma dirección del electrodo auxiliar de color amarillo. Clavamos el electrodo auxiliar con ayuda del martillo, y procedemos a conectar el cocodrilo en el electrodo auxiliar. Vamos a la... Fíjense chicos, por ejemplo, es dos son las auxiliares. Donde está... Ahí lo van a ver. Ubicación de la puesta a tierra, para realizar la última conexión. Conectamos el cable de color verde. Este cable es el que conectamos a nuestro electrodo a tierra o puesta a tierra. Nos aseguramos que haga un buen contacto. Procedemos a tomar lectura de la resistencia de la puesta a tierra. En este caso podemos ver que tiene una resistencia alrededor de 6.83 ohmios. Tenemos que realizar varias mediciones para poder tener un promedio final del sistema. Bueno Causita, si te gustó el video, apóyame con un like. Como han visto jóvenes, esa es la manera, por ejemplo, para medir lo que es el sistema de tierra, ¿no? Hay una variedad de cable verde donde ha colocado, esa mi jabalina va a ser eterno, seguramente esto van a utilizar esa como sistema de tierra para lo que están utilizando ellos. No solamente es clavar la jabalina, se hace un mejoramiento, ¿no? Ahí se mezcla bentonita, cemento conductivo. Ahora tienes que tener más bajo la resistencia, pero nunca se ha llegado a 2,5, siempre se ha llegado de 2,5 para arriba. Se lo hace con lo que es el torgel, cemento conductivo. Hay que hacer diferentes mezclas y con eso bajamos más aún la resistencia de nuestra jabalina. ¿Ya? También vamos a ver este otro video, en lo que es el capacímetro. En este caso, si ustedes se fijan, la escala, la de los microfaradios, solo llega a los 20 microfaradios. O sea, que yo voy a poder medir nada más y nada menos que capacitores que vienen catalogados como supercapacitores. Y si tú me preguntas, ¿qué es eso? Un supercapacitor viene ya en la escala de faradios, en la escala muy alta. Entonces, si nosotros tenemos acá microfaradios, significa que mi multímetro no va a estar capacitado para medir ese tipo de escala. De hecho, no alcanza a medir más de 100 microfaradios, solo tenemos 20 microfaradios. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es que voy a traer un medidor de capacitancia y vamos a medir capacitores de muy alto valor y de un valor prácticamente viene siendo bien miserable, porque ya viene a los micro, a los nano y a los picos. En este caso vamos a ocupar un multímetro con una escala común y corriente. Por eso, aquí tengo un multímetro normal con un capacitor de pastilla. Aquí está, los famosos chicles, así le llaman por lo menos en mi país. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Vamos a ponernos en la escala más alta para ver qué es lo que pasa. En este caso vamos a ponernos en la escala de los microfaradios. Me conecto ahí. Todos los multímetros traen su probador de capacitancia. Bueno, lo voy a hacer un poquito más arriba en mi tester para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, lo estoy poniendo. Y si ustedes se fijan, me dice que la escala está muy alta, entonces tengo que irme hacia abajo. Entonces yo ahí voy a lograr identificar
qué tipo de valor, si en todo caso no sabes identificar los capacitores por su nomenclatura o por su notación científica. De hecho, la notación científica la vimos en el video anterior. Así que si tú no sabes identificarlo, simplemente puedes resolverlo midiéndolo con tu multímetro. En este caso, me está diciendo que por la cantidad de ceros, ojo, la cantidad de ceros en notación científica. Aquí es a donde ponemos en práctica la clase. Uy, perdón, moví mi cámara. Aquí ponemos en práctica lo que vimos en la clase anterior. Así que yo me muevo una escala menos, me muevo a la de 200 nanofaradios, y si observan, mi capacitor me está midiendo 102.2 nanofaradios. O sea que con mi multímetro puedo resolver en algún caso yo tenga un capacitor de pastilla, porque los capacitores de pastillas, como dijimos al inicio, andan en el rango de los 200 microfaradios o en los 200 nanofaradios. O sea que en toda la escala de los nanofaradios yo voy a tener una opción para poder medir. Ojo, con mi multímetro, por ser básico, no puedo medir arriba de los 20 microfaradios. Es como... Bien, chicos, espero que les haya servido estos dos pequeños videos para medir, ¿no?, lo que son el telurómetro y el capacímetro, ¿no? También lo mismo hacemos con la inductancia, ¿no? Hacemos en una bobina, agarramos los dos extremos y nos mide la inductancia, los hercios, como se llama, ¿no? Para medir, por ejemplo, la capacidad de un capacitor, ¿en qué unidad está dado? ¿Alguien puede decir en qué unidad está dado? Como chicos, ¿alguien sabe? ¿Puede volver ¿En a qué está repetir, dado? profe, por favor? Acá viene, acá está en faradios, ¿verdad? O sea, mi instrumento, o sea, cuando mido, o sea, puede estar en faradios, como indica, ¿no? En el video, pues está en microfaradios, nanofaradios o picofaradios, ¿no? Pero todo eso nos avisa en esta parte. Todo capacitor nos dice de qué capacidad es el capacitor y para qué tensión también está puesta, ¿no? Chicos, les voy a ir pasando así videitos en las noches para que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Así como les he hecho estos días de automatismos. De la misma manera, algunos videos voy a buscar y les he de ir pasando para que vayan conociendo más ustedes, ¿no? La parte de lo que es la parte de instrumentación y lo que es la parte de automatismo. Pero véanlo, jóvenes, no lo ignoren, véanlo. Eso les va a servir para su vida práctica, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Hoy día me tienen que entregar su trabajo. O sea, supuestamente ya me han, o sea, ya han entregado, ¿verdad? Lo que es automatismo. Sí, profe, ya le envié. Yo los voy a revisar hasta fin de semana, hasta el sábado o domingo. Yo ya les voy a pasar sus notitas. Al mismo Classroom se los voy a subir, jóvenes, de cada uno. Listo, chicos, por favor, quiero que me... Profe, una preguntita. Adelante. Disculpe, hablando de instrumentos de medición digital y analógico, una preguntita, claro que estamos en el tema también, pero tal vez me salga un poquito, hablando de estos instrumentos, hablando de la calibración, se puede calibrar tanto el analógico, sí se puede calibrar, pero el digital he visto también en información de que sí se puede calibrar, ¿no, ingeniero? Sí. Una explicadita de eso, por favor. Los analógicos generalmente, como son de aguja, en el centro tienen para poder regular, ¿no? Para poner a cero. A veces está desplazado arriba de cero o por debajo de cero la aguja. Generalmente tiene acá, en este puntito, donde ven acá, cuando por si se ha desplazado a este lado o se ha desplazado a este lado, así sin que esté midiendo, por decir está en este lado, agarro el destornillador y le empiezo a mover a la izquierda, cuando está esta aguja acá. Entonces tengo que llevar a cero, ¿no? Esta es mi aguja. Una vez que cuando hago gira está a cero, entonces ya le he calibrado yo. Ya está calibrado. Ahora, ¿qué pasa? Si esta aguja se ha venido para este lado, o sea, por debajo del cero, lo mismo hago con esta aguja, al otro sentido ya tengo que girar, cosa de que me esté siempre en cero. Entonces,
cuando yo meta, por decir, en mi circuito, quiero medir la corriente, entonces ya voy a tener una medida casi exacta, ¿no? Porque si se ha desplazado más arriba o más abajo, me va a marcar, ya va a tener un error de medición, ¿verdad? Entonces, esa es la... Mientras que en las digitales también se hace calibrado, pero no lo hacemos ese calibrado. Se lo lleva a lo que son los laboratorios. En ahí sí lo calibran nuestro instrumento. Pero tendrías que tener un instrumento, por decir un fluke, ¿verdad? Porque vale la pena los fluques. ¿Cuánto te cuesta un fluke? Te está costando arriba de los $200. Si vas a llevar un instrumento que te ha costado 100 pesos, de nada sirve porque el mismo laboratorio te va a cobrar, ¿no? Por decir unos 500 bolivianos. Entonces, no sirve de nada, ¿no? Sí vale la pena cuando son instrumentos ya muy buenos. O sea, que tengan un costo elevado y que además te está dando una lectura correcta, ¿no? Para eso se hace también el calibrado, pero nosotros no lo hacemos, se hacen ya los laboratorios específicos. Gracias, ingeniero, gracias. Sí, se hace la calibración tanto en el analógico como en el digital, pero en ambos, ¿no? Yo creo que hay, bueno, en el exterior, tal vez en Bolivia o en Cochabamba habrá, es decir,